estamos. Bueno, confírmame si pueden ver bien la pantalla. Ahí, ¿se ve bien la pantalla? Se ve donde dice pilares para un volumen magro. Bien. Ahí Miguel dice que no. Fíjense de salir y volver a entrar si no les aparece, porque yo ya había puesto la pantalla desde antes. A ver. Ahí sí les aparece. Bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, vamos a arrancar a hablar un poquito acerca de este tema. Y bueno, arrancamos nomás. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el volumen magro, ¿bien? Y para los que por ahí no entiendan el concepto, el volumen magro, básicamente, es un volumen que lleva más tiempo que un volumen habitual que haría una persona que es físico-culturista, por ejemplo. Es un volumen que lleva un poco más de tiempo, pero ¿qué se busca con el volumen magro? Bien, se busca que un deportista pueda aumentar masa muscular de una forma limpia, por así decirlo, para bajarlo un poco a tierra, en el que ese aumento de masa muscular no va a conllevar un aumento de grasa corporal tan alto, porque va a ir de la mano con un deporte o de alto rendimiento o un deporte que se va a aplicar correctamente a la disciplina que practique, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta primera parte va a ser volumen magro aplicado a la disciplina deportiva. Les voy a hablar acerca un poquito de esto, un poquito también de lo que hacen por ahí los jugadores profesionales, bien, y los jugadores con los que trabajo yo, cómo es que los acompaño en este proceso. Entonces, el volumen magro es algo que se realiza en deportes de élite. Fíjense, por ahí ya han visto en algunos de mis videos que he hablado de estos jugadores. Y por ahí se suele confundir el hecho de que por ahí usan algunas sustancias anabolizantes, pero la realidad es que no hay sustancia anabolizante que haga que nosotros, o sea, que un deportista pueda aumentar esta masa muscular con estas proporciones adecuada a su esqueleto, a su índice músculo óseo. Es decir, cada persona y cada deportista tiene un volumen óseo, que es el tamaño de los huesos, por ejemplo. Y la masa muscular que aumentan es proporcional a ese índice, a esa masa ósea, digamos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, estos jugadores no tienen una masa muscular desproporcionada de su propio cuerpo, ¿bien? Entonces, cuando nos ponemos a analizar esto y cuando ponemos a analizar también la alimentación que llevan y cómo la complementan con sus propios nutricionistas, entonces no es que usan sustancias anabolizantes, sino que llevan tan a detalle su alimentación y tan bien trabajada que llega a un punto en el que estos jugadores y estos deportistas pueden aumentar masa muscular, pero en un lapso estamos hablando de unos 3 meses, 4 meses, ¿bien? Que es un periodo en el que se realiza una adaptación en la alimentación y se realiza también una adaptación en el entrenamiento. Cuando trabajamos a detalle la alimentación y el entrenamiento, se pueden conseguir cambios físicos de este estilo, ¿bien? Y sobre todo también si tenemos una buena genética, si la genética lo permite, porque no todos los deportistas van a poder hacer este aumento. Si estamos en una situación inicial por ahí en la que todavía no hicimos, por ejemplo, entrenamiento de pesas, como lo puede ser, por ejemplo, el caso de Goretzka, el jugador que está acá abajo a la derecha, que por ahí jamás había hecho algún entrenamiento de pesas, obviamente vamos a tener un aumento de masa muscular inicial, y es por esto que suceden estos cambios que por ahí pueden parecer bastante enormes, ¿bien? Pero también, bueno, hay algunos aspectos como las fotos directamente, la luz que se les aplica, la perspectiva. Entonces, no todo por ahí es lo que parece, ¿bien? Vamos a hablar un poquito, ahí me están preguntando sobre la alimentación, justamente eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero también quería mostrarles y aclararles que estos jugadores no utilizan sustancias anabolizantes por el simple hecho de que en todos los institutos de más alto rendimiento se colocan básicamente lo que son los potenciadores de testosterona, que es básicamente una sustancia anabolizante, y todo lo que es hormonas, potenciadores de hormonas y prohormonas, son sustancias que están básicamente que pueden llegar a dar un doping positivo, o sea que dan doping positivo. Y no por nada, por ejemplo, Paul Pogba fue uno de los que fue sancionado por el uso de testosterona a 4 años digamos de no poder jugar, ¿bien? O sea que
Cuando vemos un cambio físico de un jugador, lo que sucede es que tiene un equipo detrás que los acompaña, ¿bien? Y que realizan cambios físicos en tiempo récord, pero porque se dedican 100% a ello, ¿bien? Y porque tienen un equipo que los acompaña. No podemos comparar, por ejemplo, eh, una persona que hace gimnasio de vez en cuando y que entrena fútbol, pero no de forma tan frecuente, con un deportista de élite directamente. Porque ahí nos estamos condenando prácticamente a compararnos con alguien que se dedica 100% a eso. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de las claves para poder llevar este proceso adelante. Pero tengan en cuenta que los deportistas de élite tienen un equipo detrás con el cual pueden trabajar, ¿bien? Con el cual trabajan y con el cual tienen un seguimiento bastante extenso de eso. Así que tengamos en cuenta esto y a partir de ahí tratemos de entender por ahí cuál es el proceso que realizan para poder avanzar y intentar replicarlo si es que buscamos un proceso de este estilo, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los pilares que yo creo que son necesarios para llevar un volumen magro? Que de hecho yo le voy a mostrar por ahí porque yo también he realizado un proceso de este estilo y a mí me ha llevado 2 años poder hacer un aumento de 10 kilos de masa muscular sin afectar lo que es el rendimiento deportivo también, ¿bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la alimentación tiene que ser hipercalórica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos un sistema energético, ¿bien? Nuestro cuerpo es un sistema energético. Nuestro cuerpo básicamente ingresa energía y sale energía todo el tiempo y tenemos que buscar que esta alimentación hipercalórica sea de la siguiente manera. Nosotros en la nutrición deportiva tenemos diferentes momentos. Tenemos el preentreno, el intraentreno, el postentreno, que son 3 comidas que se realizan aproximadamente en torno, digamos, a lo que es el entrenamiento o la actividad física. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si no tenemos optimizadas esas 3 comidas, un volumen que no afecte el rendimiento va a ser muy complicado. Es decir, si en un preentreno, por ejemplo, te prescribo que tenés que consumir 1 gramo de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal, que para una persona que pesa unos 70 kilos son 70 gramos de hidrato de carbono, y vos no estás llegando a completar eso, por más de que hagas una alimentación hipercalórica, vas a ir en picada en lo que sea en rendimiento deportivo. Entonces, como primera medida fundamental para poder hacer un aumento de masa muscular adecuado y que no afecte, por ejemplo, el rendimiento que tengas en la cancha, es necesario que puedas aplicar esto primero en la nutrición deportiva, es decir, los 3 momentos de alimentación, que los tengas optimizados, que sepas cuánto comer y que ya esa parte la tengas cubierta. Ahora, ¿cómo se avanza en un volumen magro? O sea, ¿por dónde se empieza? Por esto, por una alimentación hipercalórica. ¿Y en qué comida se realiza el primer cambio o es donde se aplica por ahí el volumen calórico más alto? Bien, va a ser sobre todo en la comida que esté más lejos de ese momento de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aplicar una cantidad de grasas un poco más altas. Bien, las grasas estamos hablando de lo que son los aceites, por ejemplo la palta, los frutos secos, por ejemplo los quesos, los lácteos. Bien, por ahí, algunos cortes de carne que tienen un poco más de grasas. Cuando estamos cerca del momento deportivo, las grasas se trata de evitar. Pero la grasa es un nutriente que tiene muchas calorías, o sea que tiene una cantidad de calorías bastante alta, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que por ahí la grasa va a hacer la diferencia en nuestro balance calórico, pero va a ser un nutriente que lo tenemos que colocar bastante alejado del momento deportivo. Porque la grasa para el momento deportivo puede llegar a caer pesada, puede llegar a afectar la disponibilidad de energía, entonces es algo clave. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con esto? Tenemos que entrar en un balance calórico positivo, que sea una alimentación hipercalórica que sea adecuada al momento deportivo, que el aporte de proteínas y de hidrato de carbono sea en cantidades adecuadas también. En lo que es la nutrición deportiva, lo que tratamos de buscar es que en torno a los momentos de la alimentación, preentreno, intraentreno y postentreno, priorizar el consumo de hidrato de carbono, que es el nutriente que genera energía por excelencia, y ahora lo vamos a ver cuando veamos la parte de por ahí, la parte del cansancio, ¿bien? Y el aporte de grasas tiene que ser priorizando ácidos grasos esenciales, ¿bien? Esta parte la habíamos visto en la clase anterior, para los que no estuvieron pueden chequearla en el drive que les compartí, que está en el fijado del canal de WhatsApp, donde están todos los PDF que yo les fui subiendo de nutrición deportiva. Hay uno que precisamente hablo esto de ácidos grasos esenciales,
que son el omega 3 y el omega 6, que son los que hay que priorizar cuando hacemos un volumen y que sea un volumen magro, digamos. O sea, acá hay ciertos alimentos que por ahí tenemos que priorizar, ¿bien? Cuando hablamos de volumen, por ahí muchos piensan en la alimentación que realizan fisicoculturistas, que por ahí se exceden excesivamente, o en grasas, en aceites, por ahí cualquier tipo de aceite, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar priorizar ácidos grasos esenciales, ¿bien? Y sobre todo en la comida que está un poquito más lejos de ese momento de actividad física. Luego, el consumo de alimentos que eviten la inflamación intestinal. Hay un grupo de alimentos que por ahí puede llegar a caernos un poco pesados y eso también depende mucho de cada uno, ¿bien? Por ejemplo, hay ciertos vegetales que por ahí a alguien le puede llegar a caer, le puede llegar a traer algún tipo de inflamación. Esto va a depender mucho. También el tema de gluten, por ejemplo. Bueno, esto es algo súper personalizado, ¿bien? Por ejemplo, ayer subí un video sobre el gluten y eso depende mucho del jugador y depende mucho de la persona. Bien, en el video hablaba Carvajal, el lateral del Real Madrid, y Carvajal decía que no consume gluten porque se inflama directamente, ¿bien? Pero eso es porque es algo que le sucede a él, no es que sea algo general, ¿bien? O sea, esto se tiene que evaluar sí o sí a nivel individual. Tienen que ir probando alimentos y ver qué alimentos le caen mejor, qué alimentos le caen peor. Y siempre que van a probar algo de este estilo, tienen que hacerlo en los momentos en los que entrenan, no en los que compiten, para no afectar el rendimiento que puedan llegar a tener en un partido, por ejemplo. El aporte de vitaminas y minerales necesarios, hay que tratar de meter variedad de grupos de alimentos, no hay que restringir ningún grupo, tanto las verduras como las carnes, como los lácteos, como los cereales, absolutamente todo nos aporta vitaminas y minerales que van a terminar siendo completos, ¿bien? Entonces es súper necesario tener eso en cuenta. Y luego el entrenamiento de sobrecarga progresiva, que por ahí muchos se olvidan, tratar de cuando entrenan en el gimnasio hacer un volumen progresivo, un aumento de sobrecarga progresiva, tratar de ir subiendo los pesos semana a semana, no día a día, semana a semana, y generar nuevos estímulos, porque con los nuevos estímulos es con lo que crece realmente la masa muscular. Entonces tenemos que tenerlo presente. Si no hacemos un entrenamiento de sobrecarga progresiva, va a ser muy difícil que aumentemos masa muscular, porque el cuerpo no está recibiendo estímulos. Lo mismo si ustedes entrenan solo fútbol, por ejemplo, y quieren aumentar masa muscular. No van a, o sea, el cuerpo no se va a adaptar a estímulos que hagan que los tejidos musculares se rompan como para aumentar masa muscular. Entonces por ahí estos jugadores cuando se ven estos cambios es porque vienen de entrenar 100% fútbol o 100% deporte aeróbico y cuando van a hacer entrenamiento con pesas lo hacen en un volumen bastante grande. Entonces el cambio del entrenamiento también es un poco abrupto, por así decirlo. Y los cambios se notan porque estaban en una situación muy diferente a la que están ahora, tanto en entrenamiento como en alimentación. Se nota muchísimo el cambio cuando sucede eso. Y luego el descanso. El descanso es súper necesario, ¿bien? El descanso es básicamente en donde se da todo el proceso anabólico. El proceso anabólico es el proceso en el que el cuerpo asimila todos los estímulos que le generamos durante la noche, ¿bien? Entonces el descanso es fundamental. Que ustedes puedan dormir por lo menos 8 horas por día es fundamental, ¿bien? Si ustedes no tienen un buen descanso y si no descansan en las horas por ahí donde no hay luz diurna, va a ser muy complicado que el cuerpo pueda adaptar estímulos, sobre todo porque trabajamos con ritmos circadianos, o sea, el cuerpo sabe completamente qué hora es, en qué hora estamos y qué tiene que suceder para que se puedan generar esos estímulos y los podamos adaptar a nivel de masa muscular o a nivel de rendimiento deportivo. Entonces, si no tenemos claros por ahí el tema del descanso, hay que tratar de aplicarlo, porque también es súper importante. Y en última instancia, vamos a evaluar la utilización de suplementos. Por ahí muchos piensan que el hecho de aumentar masa muscular va directamente relacionado con el tema de los suplementos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que con una alimentación completamente natural se pueden alcanzar resultados excelentes, ¿bien? Entonces, esto es un pantallazo de los pilares que yo creo necesarios para realizar un volumen magro y con los cuales yo trabajo también con mis deportistas. Y algo que tiene que quedar muy claro es que la alimentación es algo súper individual, ¿bien? No podemos generalizar.
Yo en el drive que les compartí, que después se lo voy a volver a enviar a los grupos, lo que hice fue subirles mucho material con selección de alimentos también para que tengan presentes. Pero cuando hablamos de selección de alimentos no podemos generalizar, porque todos los cuerpos son distintos y todas las adaptaciones que generamos en el entrenamiento también van a ser distintas. Entonces, no podemos escribir un plan de alimentación y compartirlo a nivel general porque puede que a alguien no le aplique igual que a la otra persona y los resultados van a ser completamente diferentes. Entonces es algo que se tiene que ir evaluando a nivel individual. Bien. Bien, ahí me preguntan, aparte de esos alimentos, ¿puedo llegar a consumir suplementos como la creatina? Bien, la creatina es un suplemento que es muy bueno y que se recomienda, bien, porque tiene mucho respaldo y mucha evidencia. Entonces, el consumo de creatina es de 5 gramos diarios, pero para ver resultados a nivel de energía se tiene que consumir durante 2, 3 semanas, hasta 4 a veces, para poder rellenar los depósitos de creatina y que realmente funcione adecuadamente, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la creatina? La creatina básicamente nos permite poder reutilizar energía de forma más rápida. O sea, no hace que aumentes masa muscular, ¿bien? Es como una consecuencia de que puedas tirar más peso en el gimnasio, por ejemplo, y que así puedas aumentar masa muscular. O sea, básicamente permite reutilizar los sustratos energéticos de forma más rápida y eficiente la creatina. Bien, o sea, no es que consumiendo creatina vos vas a poder aumentar masa muscular, porque si no entrenas adecuadamente no vas a aumentar masa muscular. La creatina es básicamente un suplemento que se consume para que la energía la puedas reutilizar más rápido y el cuerpo se pueda recuperar más rápido también de por ahí estímulos intensos, ¿bien? Entonces eso es que hay que tener en cuenta. Ahí me preguntan si el sustrato de magnesio es ideal para un rendimiento deportivo. La realidad es que no, el sustrato de magnesio no me parece necesario para el rendimiento deportivo. El magnesio lo podés incorporar en la alimentación tranquilamente, ¿bien? Después vamos a hablar un poquito de esto del tema de por ahí de suplementos. Y en la clase anterior también lo vimos cuáles son por ahí los más interesantes en fútbol. Así que recomiendo que vayan a chequear ese drive que está muy bueno, ¿bien? Bueno, distribución de los platos, más o menos. ¿Cómo debe ser para un aumento de masa muscular? Fíjense que no tenemos que restringir ningún grupo de alimentos. Es necesario tener todos los grupos y todos los nutrientes a disposición, porque si nos falta uno, si hay algo que no consumimos, el cuerpo se siente, y por ahí hay un error muy grave a veces de restringir carbohidratos y aumentar demasiado la proteína, cuando el carbohidrato es el que le da realmente el volumen al músculo, ¿bien? Es el que le da el volumen a la masa muscular. Es el que almacena también agua en la masa muscular y es el que permite que todos los procesos energéticos se puedan llevar adelante de forma adecuada. Entonces, si estás pensando en aumentar masa muscular y sos deportista, no podés no consumir hidrato de carbono, ¿bien? El hidrato de carbono es fundamental. Es el sustrato energético por excelencia, ¿bien? Entonces es necesario poder hacer este aumento de masa muscular consumiendo una distribución similar a esta. En las comidas principales, obviamente, lo que es el almuerzo, cena. Las proteínas tienen que ser de alto valor biológico. Y cuando hablamos de proteína de alto valor biológico, hablamos de la proteína de origen animal, sobre todo. Si ustedes hay alguien que es vegano, que es vegetariano, hay que hacer una combinación de alimentos para poder alcanzar una proteína de alto valor biológico, ¿bien? Entonces hay que tener eso en cuenta. Luego, lo que es carbohidratos, básicamente el carbohidrato lo que va a hacer es rellenar el almacenamiento de energía, ¿bien? Vamos a almacenar energía en forma de glucógeno muscular, que se llama, y si ese glucógeno muscular nunca está completo o no alcanzamos a completarlo, aumentar masa muscular va a ser muy complicado y si realmente aumentamos masa muscular, no va a ser acorde a la disciplina deportiva que practiquemos, ¿bien? Entonces no tiene sentido no consumir carbohidratos y yo recomiendo siempre que mínimo sea 1/3 del plato que ustedes se elaboren, ¿bien? Y las grasas van a ser un aliado para el aporte calórico, lo que estuvimos hablando anteriormente. El tema de, por ejemplo, los aceites, el tema de la palta, el tema de los frutos secos, por ejemplo, el tema de por ahí las carnes como el pescado, tienen una cantidad de grasas que es un aporte de grasas adecuado, ¿bien? Entonces, esa cuota de grasas la tenemos que tener. La tenemos que tener siempre, ¿bien? Hay que tener eso en cuenta.
Y esto es más o menos cómo se realiza una distribución en un plato, ¿bien? Y acá tienen la selección de alimentos. La alimentación tiene que ser de alta densidad nutricional, ¿bien? Tiene que ser de alta densidad nutricional y tenemos que hacer una selección adecuada de estos alimentos. Fíjense que en hidrato de carbono tenemos mucha variedad de alimentos y no restringo absolutamente nada. Tenemos que tratar de hacer que nuestras comidas principales, que son los carbohidratos, fibras, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, estén en una buena distribución. Y en un preentreno, en un postentreno, lo que va a predominar va a ser el carbohidrato y la proteína sobre todo, ¿bien? Y en las comidas principales, que están un poquito más lejos de lo que es el entrenamiento, bueno, vamos a meter más verduras, vamos a meter más grasas. Fíjense lo que hablamos anteriormente. Por ahí cortes de carne que tengan un poquito más de grasa, un poquito menos. Entonces es necesario poder hacer una distribución adecuada. Este PDF lo van a tener, se lo voy a enviar, así que ténganlo en cuenta. Bien, pero en lo que respecta al volumen magro, es necesario que tengamos eso en cuenta, ¿bien? Que la distribución tiene que ser de este estilo, no hay que restringir ningún grupo de alimentos y que estos son los pilares básicos para poder realizar un volumen adecuado y es lo que yo trabajo con mis deportistas, ¿bien? Hay que tener eso en cuenta para poder hacer un aumento de masa muscular que sea funcional a la disciplina deportiva que practiquemos, ¿bien? Bueno, suplementos a considerar. Esto es lo que quería mostrarles recién, ¿bien? A considerar a nivel individual. Esto no se puede generalizar nunca, ¿bien? Estos son los 4 suplementos que por ahí yo manejo con los deportistas que necesitan alguna ayuda ergogénica o que están muy bajos, por ejemplo, de proteína o que se sienten con muy poca energía. Son los 4 suplementos que yo considero que nos pueden llegar a traer más beneficios. Que uno es la creatina, que favorece el desarrollo muscular y el rendimiento general. La cafeína favorece también la potencia, velocidad, precisión. La cafeína lo que hace que nos sintamos con más energía, si bien no nos provee más energía, hace que nos sintamos con más energía, ¿bien? Y lo que es los geles, ¿bien? Los geles ayudan a regenerar las reservas de glucógeno muscular para poder continuar con una energía eficiente. Y la proteína, bueno, nos ayuda a alcanzar los requerimientos necesarios de ese nutriente para poder construir músculo y reparar tejidos. Bueno, esto es un poco mi experiencia personal. Yo hice un aumento de masa muscular muy progresivo para no afectar el rendimiento deportivo y aumenté 10 kilos en 2 años. ¿Por qué? Porque fue muy progresivo y porque había empezado también a hacer actividad, entrenamiento de pesas de forma muy progresiva. Y esto se tiene que ir evaluando con cada uno, ¿bien? Bueno, hasta acá alguna duda, algo que quieran ahí consultar. ¿Cómo se accede a los drive anteriores? Bueno, los drive anteriores yo... Máquina, Sí, ¿todo bien, amigo? ¿cómo va? Te quería consultar. Yo ahora a las 7:30 tengo un partido y necesito qué puedo comer para tener más energía y aparte de la concentración que recién lo vi que es la cafeína. Bien, perfecto. Ahora vamos a hablar de esto, pilares para evitar el cansancio temprano y cómo hacer un preentreno. Cómo se accede a los drive anteriores. En el canal los van a tener fijados y de ahí también está la distribución de los alimentos de cómo deben hacer un preentreno, por ejemplo, o un pre-partido, por ejemplo, como van a jugar ahí a la tarde, por ejemplo, tienen el drive fijado en el canal, lo podéis ir a chequear también, ahí vas a tener material para ver cómo armarte por ahí esa comida antes de ir a entrenar, que es súper importante. Y ahora igualmente vamos a ver esto de cómo hacer un preentreno, qué cantidad, por ejemplo, de hidratos de carbono consumir y cómo mejorar la disponibilidad de energía. Bien, vamos a hablar de la última comida preentrenamiento, que esto es súper importante. Ahora voy a responder todas las preguntas cuando termine la presentación, así se quedan sin dudas, pero esto me parece súper importante. Esta es la comida más determinante del rendimiento en la actividad física. ¿Por qué? Porque nosotros, con el consumo de hidrato de carbono, lo que hacemos básicamente es rellenar los depósitos de energía. Entonces, esta última comida lo que va a hacer es que los depósitos de energía más rápidos se puedan completar más rápido también.
Bien, entonces es súper importante que esto lo puedan tener en cuenta. Bien, porque la última comida, si no está bien estructurada y bien adecuada, va a hacer que durante la actividad física nosotros no tengamos energía o nos cansemos mucho más rápido. Entonces la última comida pre-entrenamiento tiene que tener una serie de características que ahora vamos a ver para poder rendir lo mejor posible después en el entrenamiento. ¿Bien? Entonces es la comida más determinante en la actividad física porque promueve la síntesis de glucógeno hepático, que es una de las reservas energéticas que se utilizan más rápido. Abastece el cuerpo con hidratos de carbono que se van a utilizar, o sea, van a ir hidratos de carbono a la sangre, que es la glucosa en sangre, que es una glucosa que está lista para ser metabolizada en energía y para proveernos energía. Y también para minimizar la fatiga, que esto es básicamente retrasar el cansancio, y ayuda a prevenir contracturas y lesiones, que esto es súper importante. La última comida pre-entrenamiento tiene que estar bien realizada y bien estructurada. Si no está bien realizada y bien estructurada, nos estamos dejando muchísimo progreso en los entrenamientos. ¿Bien? Entonces esto es súper importante a tener en cuenta. ¿Cómo debe ser esa comida? Alta en hidratos de carbono, baja en grasas y baja en proteínas. Fíjense que el mayor error que suelen cometer los deportistas es hacer una comida alta en proteínas o tomar, por ejemplo, un batido de proteínas. No sé si alguien hace eso de tomarse un batido de proteínas antes de entrenar, por ejemplo, antes de ir a jugar al fútbol. No sé si alguien lo hace, pónganmelo acá en los comentarios. Pero es súper importante tener esto en cuenta, que esta alimentación tiene que ser alta en hidrato de carbono. Bien, ahí Luis lo hace. Tiene que ser alta en hidrato de carbono y baja en proteínas y baja en grasas. Si ustedes quieren consumir un batido de proteína, que sea después de ese entrenamiento o después de esa competencia o de ese partido. Bien, es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no le vamos a estar aportando energía rápida al organismo. Bien, o sea, nos vamos a estar dejando muchísimo progreso en el camino y muchísimo rendimiento también. Porque la proteína lo que hace es reparar tejidos, no nos provee energía de por sí. Salvo que ustedes hagan alguna dieta sin hidrato de carbono, que igualmente no la recomiendo, pero el hidrato de carbono es fundamental. Me preguntan a partir de qué edad se puede tomar proteína. Después vamos a hablar un poquito de eso, así lo puedo tocar más en profundidad. Pero la selección de alimentos tiene que ser 100% de hidrato de carbono. Frutas, tubérculos, cereales, pasta, panes. Bien, no hay que tenerle miedo a ese tipo de comidas dulces como la mermelada, por ejemplo. En el drive anterior, que está fijado, que después igualmente cuando terminemos se lo vuelvo a enviar, tienen la distribución de cómo pueden hacer un preentreno adecuado, pero tienen que tener una distribución de carbohidratos como esta, ¿bien? Si ustedes entrenan después del almuerzo, bueno, pueden hacerse un plato de pastas o unas papas al horno, por ejemplo, sin cáscara. Si ustedes entrenan después de la merienda, bueno, pueden armar unas tostadas con fruta, con avena, ¿bien? Esto va a variar muchísimo según el momento de entrenamiento que ustedes realicen. Pero una adecuada comida pre-entrenamiento tiene que tener un consumo adecuado de hidrato de carbono. Si no, no es adecuado al deporte. Esto hay que tenerlo en claro, ¿bien? Buenísimo. Existen dos últimas comidas pre-entrenamiento, que son las que les mencionaba recién, que una puede ser 3 a 4 horas antes de la actividad física y otra hasta 1 hora antes de la actividad física. Supongamos que ustedes entrenan a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y realizan un almuerzo a las 12. Bueno, en ese almuerzo, que va a ser esto 3 a 4 horas antes, tienen que consumir una cantidad de aproximadamente 3 a 4 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal. Es decir, una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, lo que va a tener que consumir va a ser aproximadamente 210 gramos de hidrato de carbono. Y esos 210 gramos de hidrato de carbono se pueden completar con, por ejemplo, arroz, con pastas, con panes. Bien, la idea es que con esto ustedes puedan completar las reservas de glucógeno muscular, que es el glucógeno que se va a ir gastando un poco más sostenido en el tiempo en el entrenamiento. Bien,
¿Y qué pasa con la comida hasta una hora antes de la actividad física? Que tranquilamente puede ser una merienda. Bien, ustedes almuerzan y después meriendan y después se van a jugar, ¿sí? Bien. Hasta una hora antes de la actividad física tenemos que tratar de consumir entre 1 a 2 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal, que serían aproximadamente 70 gramos de hidrato de carbono, que se puede completar, por ejemplo, con 2 tostadas, con banana rebanada, con plátano, no sé cómo le dirán, depende de dónde estén. Y con algún aporte de proteína mínimo, como puede ser un queso o un table, o ricota, por ejemplo, o algún otro, ¿bien? Pero lo que tenemos que buscar acá es completar el glucógeno hepático y la disponibilidad de energía. Bien, con esta última comida es con lo que vamos a trabajar la primera parte del entrenamiento, porque va a ser la energía que tengamos disponible y va a ser también lo que movilice la glucosa a la sangre, que es básicamente la energía. Bien, entonces, estas dos comidas tienen que tener esta característica aproximadamente para poder ser funcional. O sea, para que realmente nosotros nos podamos sentir con energía en el entrenamiento y que lleguemos tanto con los músculos repletos de energía y a nivel general nuestro organismo dispuesto a utilizar esa energía. Bien, entonces es fundamental poder hacer un buen uso de estas dos comidas y este aporte de hidrato de carbono. Esto igualmente yo recomiendo que si se pueden asesorar, asesórense porque es fundamental y es necesario, ¿bien? Porque por ahí cuando uno intenta trabajar solo se hace por ahí un poquito complicado, pero bueno, es necesario por ahí en algunos casos asesorarse, ¿bien? Sobre todo cuando ya llegan a un nivel en el que realmente la nutrición hace la diferencia a gran escala, así que es súper importante, ¿bien? Y estos son algunos alimentos claves para ese preentreno, para esa comida antes de entrenar, antes de competir, ¿bien? En lo que es la comida 3 a 4 horas antes, tenemos que preferir hidratos de carbono complejos, que son los que nos brindan esa energía sostenida y los que nos permiten poder llenar esos depósitos musculares de energía, ¿bien? Y acá estamos hablando de legumbres como los garbanzos, las arvejas, las lentejas, los porotos, los tubérculos como la papa, la zanahoria, la batata, el camote, la cautia, ¿bien? Las calabazas, los frutos secos, bien, todo lo que es vegetales de hoja verde también, de la mayor cantidad de colores posibles, los panes integrales también. Esto tranquilamente en el ejemplo anterior podría ser parte de un almuerzo. Entonces ustedes seleccionan alguno de estos grupos, como lo puede ser por ejemplo papa, zanahoria, se la hacen al horno con alguna carne. Eso podría ser tranquilamente una comida de un almuerzo si van a entrenar a la tarde. Y la merienda podría ser tranquilamente de este lado izquierdo. Fíjense que tenemos hidrato de carbono simple, energía rápida. Bueno, podemos hacernos unas tostadas con algún dulce de mermelada y una fruta rebanada. Podemos también tomar algún jugo de fruta. Bien. La selección de alimentos va a ser esta, más o menos. Bien. Va a depender de su momento de entrenamiento, de su partido, de el momento en el que vayan a jugar. Bien, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si ustedes entrenan a la mañana, ¿cómo tienen que hacer un desayuno? De estas características, con una selección de alimentos de este estilo. Bien, y la comida que va a rellenar los depósitos a nivel muscular va a ser una con hidrato de carbono complejo. Bien, que es una que provee energía de forma más sostenida al cuerpo. Bien, que básicamente se consta de vegetales, de arroz integral, todo lo que es integral, legumbres, frutos secos también, panes integrales, bien. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque es lo que realmente hace la diferencia, bien. Excelente. Bueno, esto fue un poquito lo que estuvimos hablando. Ahora voy a las dudas. Me preguntaban, ¿cómo se accede a los drive anteriores? En el grupo, si ustedes van a la parte de avisos, tienen que tener fijado, ya les digo, bueno, puede que se haya ido. Bueno, ahora se lo voy a volver a enviar, ¿bien? ¿Recomiendas bebidas isotónicas? Dependiendo, ¿bien?
Las bebidas isotónicas se suelen utilizar en el intraentreno, o sea, a la mitad de un entrenamiento, de un partido, de una competencia, para proveer energía, ¿bien? Antes se puede tomar, después también, pero va a depender de la intensidad y del tiempo en el cual realice la actividad física. Si es una actividad física de más de una hora y de mucha intensidad, bueno, ahí podemos aplicar bebida isotónica, por ejemplo, ¿bien? Entonces, en ese caso se podría aplicar. Luego, si la creatina me ayuda a rendir más. A ver, ahí se me escapó. ¿Cómo es que me ayuda a la hipertrofia? La creatina te ayuda a rendir más. Te puede ayudar a rendir más en el gimnasio, por ejemplo. Te puede ayudar a tirar más peso. Y tirar más peso hace que tu cuerpo genere nuevos estímulos musculares. Y esos estímulos musculares, si te alimentas bien, va a hacer que aumente masa muscular. Entonces es básicamente una consecuencia de. O sea, no es que la creatina te hace aumentar masa muscular. Si consumís creatina, te da más energía. Si te da más energía, puedes tirar más peso. Si tiras más peso, puedes aumentar masa muscular. Bien, pero no es que directamente te hace aumentar masa muscular. Una vez que vos lográs un cierto objetivo de masa muscular, como puede ser tuyo, por ejemplo, cómo mantener ese estado físico. Hay diferentes periodos. Ese mantenimiento de estado físico es básicamente plantear un plan de alimentación nuevo y mantener un entrenamiento constante dependiendo de la disciplina que practiques, ¿bien? Esto es algo igualmente que se va trabajando. La idea es poder generar una educación nutricional en el deportista para que pueda sostener eso en el tiempo, ¿bien? Y que también pueda seguir progresando, es la idea. Obviamente va a haber periodos en los que va a haber, por ahí va a comer de más o va a comer de menos, eso pasa siempre, pero con un buen plan estructurado y un buen equipo se puede mantener y hasta mejorar resultados. ¿A partir de qué edad se puede tomar proteína? Esto lo que yo digo es que cualquier persona puede tomar proteína, de cualquier edad. Ahora, ¿qué pasa? Una proteína mal implementada puede llegar a ser perjudicial. ¿Qué recomiendo? Que se asesoren. ¿Por qué? Porque la proteína se toma si no alcanzamos los requerimientos de proteína con la comida natural. Si ustedes alcanzan los requerimientos, no es necesario suplementar. Entonces, si ya los alcanzan, van a estar gastando plata, innecesariamente. Y va a ser algo completamente innecesario, porque tampoco es que la proteína les va a brindar más energía, ¿bien? Entonces, asesórense, sobre todo si son menores de edad, porque es necesario, ¿bien? ¿Tener abs es sinónimo de estar bien físicamente? No, no necesariamente. Hay gente que está bien físicamente y no se le marcan los abdominales, digamos. O sea, eso es algo un poco genético y también un poco de la predisposición a la grasa corporal que tenga la persona. No tiene sentido, ¿bien? ¿Qué batido recomienda para ganar masa muscular? Como leche con plátano, con avena, etcétera. Bueno, primero lo que habría que hacer en ese caso es ver la cantidad de calorías que necesitas consumir y a partir de ahí sí, por ejemplo, un batido de avena con banana con leche te puede ayudar tranquilamente a aumentar masa muscular porque tenés una muy buena cantidad de hidrato de carbono, pero eso antes de un entrenamiento no lo recomiendo, lo recomendaría en un post entrenamiento, ¿bien? Porque te puede llegar a caer pesado antes de entrenar. ¿Qué harías si entrenar al gimnasio por la mañana y tu deporte por la tarde? Bueno, en temas de doble turno es necesario tener una buena planificación. Y yo recomiendo mínimo 4 comidas en ese caso. Porque hay que hacer un preentreno antes de ir al gimnasio para rendir bien, para no fatigarnos. Un postentreno, que podría ser un almuerzo, por ejemplo, que sea con la distribución de hidrato de carbono y proteína que vimos anteriormente, que era esta de acá, a ver si... Esta de acá, más o menos, la distribución. Luego, ¿qué más? Bueno, si van a entrenar fútbol, tienen que hacer un post-entreno, bien. O sea, va a depender muchísimo, pero yo recomiendo que hagan mínimo 4 comidas y que tengan una buena distribución. Está el video de la Rosa en el cual explica que consumiendo una vez, en vez de 2 por peso alrededor de 4, que no es saludable, pero muy efectivo para hipertrofia. Es así, igual es carísimo. Va a depender de muchísimo. Y yo la realidad es que no considero que consumiendo 4 gramos por kilogramo de peso corporal te ayude a la hipertrofia. Porque no es así. Creo que no es así. Bien. Hay muchísima bibliografía que habla, sobre todo hablando del rendimiento deportivo, que hasta 2 gramos
por kilogramo de peso corporal te puede ayudar en la hipertrofia. Y más proteína suele consumir la gente que se lesiona, ¿bien? Para recuperarse más rápido. Pero en ese caso, 4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal me parece una bestialidad, ¿bien? Y no le encuentro sentido tampoco. Sobre todo porque si van a hacer un volumen de aumento de masa muscular, el carbohidrato también es necesario, ¿bien? En el caso de entrenar el gimnasio de mañana y natación de noche, ¿está bien 4 comidas? Sí, está bien 4 comidas. Y también puedes meter alguna colación si te parece poco, ¿bien? A ver, tengo otra pregunta. Yo usualmente cuando voy a la escuela solo como en la mañana y no como en toda la tarde hasta que llegue la noche. En ese caso, tengo que tomar proteína. Mira, no lo sé. Tendría que ver cuánta proteína consumís. Pero si consumís carne al mediodía y a la noche, o pollo, por ejemplo, o pescado o huevo, ya no es necesario que consumas un batido de proteína. Sobre todo si vas a la escuela todavía, ¿bien? Si tengo 65 kilos, ¿cómo se calcula los carbohidratos de prepartido? Bueno, es 1 gramo por kilogramo de peso corporal, que serían 65 gramos de hidrato de carbono directamente. Bien, me preguntan temas de calorías y eso depende muchísimo de su altura, de su peso, bien, de su contexto personal. Esas son cosas que son muy... es demasiado personal, bien. ¿Cuál es una buena fuente confiable para consultar el valor nutricional de los alimentos? Yo le voy a estar subiendo toda la bibliografía a los drives y también le subí selección de alimentos. Creo que le subí la selección de alimentos para consultar el valor nutricional. Igualmente cuando ustedes buscan en internet no varía mucho la información. Suele haber una incerteza de 2 gramos, de 3 gramos, de hasta 5 gramos de, por ejemplo, hidrato de carbono de algún alimento, dependiendo del tamaño. O sea, no es que hay algo exacto para consultar eso, el valor nutricional de los alimentos. Por lo general, si hacen un promedio de las fuentes que ustedes encuentren en internet, va a estar bien. Bien, es un promedio aproximadamente. Y va a depender de si el alimento es grande, sobre todo cuando hablamos de fruta, por ejemplo. Cuando tenemos una fruta grande, una fruta mediana, una fruta chica, va a tener un valor nutricional diferente también. Bien. Así que bueno, un poquito de eso. Yo le voy a estar subiendo igual después todo. Y le estoy grabando esto para que lo vuelvan a chequear. Y bueno, puedan tener la información a disposición, ¿bien? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Algo que les quedó claro lo que vimos hoy. ¿Le interesó? Quería avisarles que la semana que viene vamos a tener otra clase. Pero vamos a tener 2. Sábado y domingo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer primero nutrición y después entrenamiento. Bien, vamos a volver a ver las bases de la nutrición deportiva y nutrición general. Y vamos a ver también entrenamiento alternativo con un entrenador español con el cual estamos trabajando actualmente. Bien, y va a ser aplicado también a la parte deportiva. Así que estén atentos a sábado y domingo, que vamos a hacer 2 clases. Bien, que va a estar muy bueno. Y si se quieren anotar, me pueden reaccionar ahí en el canal cuando les comente. Y buenísimo. Bueno, me alegro que les haya servido la clase. Esténse atentos a lo que es mi Instagram, que voy a seguir subiendo material. ¿Cobra solo en dólares si se quiere trabajar con vos? No, si sos argentino, pesos argentinos. Si sos afuera, dólares. Así que bueno, cualquiera que esté interesado en esto de asesoramiento me puede escribir también por privado, no tengo ningún problema. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, a disposición. Bien, no sé si a alguien le quedó alguna otra dudas. ¿Otras dudas? ¿Queda grabada la clase? Sí, la estoy grabando. Ahora la voy a cortar.